Me llamo Isabela. Cuando pienso en cómo empezó todo, se me hace un nudo en la garganta y me tiemblan las manos. Parece que fue ayer. El brillante sol andaluz acariciaba mi piel, el olor a jazmín y naranjos llenaba el aire y el sonido de las guitarras resonaba por las estrechas calles de Sevilla. Fue allí, en el corazón de Andalucía, donde conocí a Miguel, el hombre que dio un vuelco a mi vida. Yo solo tenía 20 años cuando el destino nos unió en una fiesta tradicional sevillana. Recuerdo aquel día con todo detalle, las luces brillantes, los sonidos del flamenco, las risas de mis amigos. Estaba junto a la fuente, admirando a las parejas que bailaban, cuando alguien me tocó ligeramente el hombro. Cuando me di la vuelta, me encontré con los ojos marrones más profundos que jamás había visto. Era Miguel. Llevaba el pelo alborotado y una sonrisa confiada y un poco chulesca se dibujaba en sus labios. «Perdóneme, señorita, pero no he podido evitar acercarme. Parece usted salida de un lienzo de Velázquez», dijo, y sentí que me ruborizaba. Su voz, grave y aterciopelada, me aceleró el corazón. Hablamos y me cautivaron sus apasionados discursos sobre el futuro, sobre los sueños, sobre cómo quería cambiar el mundo para mejor. Miguel era 7 años mayor que yo. Ya tenía su propio pequeño negocio de importación de aceite de oliva. Hablaba de ello con tanto entusiasmo que no pude evitar contagiarme de su pasión. Yo acababa de terminar la escuela y soñaba con ser artista. Mis acuarelas de Sevilla me parecían ingenuas comparadas con sus ambiciosos planes. Nuestro romance se desarrolló rápidamente, como un arroyo de montaña en primavera. Cada día estaba lleno de nuevos descubrimientos y emociones. Miguel me enseñó Sevilla, que yo parecía conocer de toda la vida, pero que ahora veía con ojos completamente distintos. Paseamos por el parque de María Luisa, pidiendo deseos en las fuentes. Subimos a la Giralda para contemplar la ciudad a vista de pájaro. Pasamos veladas en pequeños bares de tapas donde Miguel me enseñó a entender el vino y el jamón. 6 meses después, una cálida tarde de otoño, Miguel se arrodilló en plena Plaza España y me entregó un anillo. «Isabela, eres mi sol, mi luna y todas las estrellas. ¿Quieres casarte conmigo?», me preguntó, y sin dudarlo un segundo le dije que sí. Nuestra boda fue un acontecimiento del que hablaba todo el barrio. Mi madre lloraba de felicidad, mi padre me acompañaba orgulloso al altar. Veían en Miguel un apoyo fiable para mí, alguien que podía darme un futuro estable. Mi suegra Carmen, una señora elegante con el pelo canoso peinado de forma impecable, y mi suegro Raúl, un hombre imponente de ojos amables, parecían recibirme con los brazos abiertos. «Bienvenida a la familia, querida», me dijo Carmen mientras me abrazaba después de la ceremonia. En aquel momento, no tenía ni idea de cómo cambiaría su actitud hacia mí con el tiempo. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron como un sueño de cuento de hadas. Miguel me rodeaba de cuidados y atenciones. Viajamos mucho, visitamos Roma, París, Barcelona. Cada viaje era como una pequeña vida, llena de nuevas impresiones y descubrimientos. Abandoné mis sueños de pintar. Mi familia lo era todo para mí. Me parecía que mi vocación era ser la esposa perfecta para Miguel, crear un ambiente acogedor en nuestro hogar. Pronto supe que estaba embarazada. Miguel estaba encantado. Me llevaba en brazos, cumplía todos mis caprichos. Cuando nació nuestro primogénito, Diego, creí que me moriría de felicidad. Sus deditos, el olor a leche, su primera sonrisa, todo aquello llenó mi vida de un nuevo sentido. Y 2 años más tarde nació nuestra hija Lucía, una princesita de pelo rizado y ojos como los de Miguel. Pero poco a poco, día a día, el idilio empezó a desmoronarse. Al principio, los cambios eran casi imperceptibles, como pequeñas grietas en un hermoso jarrón. Miguel pasaba cada vez más tiempo trabajando. Su negocio crecía, se abrían nuevas oportunidades, y era como si se hubiera olvidado de nosotros. Por las tardes llegaba a casa cansado, silencioso, a menudo irritado.
Nuestras conversaciones se volvieron cortas y superficiales. Yo me pasaba el día con los niños, sintiéndome cada vez más sola. Diego exigía mucha atención, a Lucía le estaban saliendo los dientes y lloraba a menudo por la noche. A veces sentía que me volvía loca de cansancio y aislamiento. Intenté hablar con Miguel de mis sentimientos, pero solo me hizo señas. Tienes todo lo que una mujer puede soñar. No te inventes problemas de la nada. Carmen, mi suegra, empezó a visitarnos más a menudo. Al principio me alegraba de que me ayudara con los niños. Era una madre y abuela experimentada y conocía muchos trucos para cuidar a los pequeños. Pero pronto me di cuenta de que, más que ayudar, controlaba todos mis movimientos. Sus comentarios se volvieron cada vez más sarcásticos, que no cocino bien, o que educo mal a los niños, o que no cuido tanto de Miguel. Isabela, querida, decía con su voz melosa, debes esforzarte más. Miguel trabaja tanto por ti. ¿No puedes darle un hogar acogedor? Cada comentario era como una puñalada en el corazón. Me esforzaba al máximo, pero sentía que siempre me faltaba algo, que siempre fracasaba en algo. Una noche, cuando estaba acostando a los niños, oí a Miguel hablando con su madre en la cocina. Sus voces estaban apagadas, pero pude distinguir las palabras de Carmen. No está nada bien, susurró. Quizá deberías pensar en... No oí el final de la frase. Lucía estaba llorando y yo corrí hacia ella, pero aquellas palabras me helaron de horror. ¿De verdad querían privarme de mis hijos? ¿O es que Miguel estaba pensando en el divorcio? Los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza sin dejarme dormir. Aquella noche no pude dormir durante mucho tiempo. Me quedé tumbada mirando la oscuridad, intentando averiguar cuándo se había torcido todo. ¿Cómo habíamos pasado de un amor feliz a este frío distanciamiento? ¿Tan mala esposa y madre era? ¿O tal vez Miguel se había desenamorado de mí? Miguel dormía plácidamente a mi lado. Se le había alisado la cara mientras dormía. Había desaparecido la arruga habitual del entrecejo. Parecía tan guapo y familiar como el día que nos conocimos. Alargué la mano para tocar su mejilla, pero me detuve en el último momento. Era como si hubiera crecido un muro invisible entre nosotros. Esta mañana me levanté con una decisión firme. Tenía que cambiar. Intentar hablar con Miguel, quizás sugerirle que fuera a un consejero matrimonial. No podía dejar que nuestra familia se desmoronara. Por mí, por nuestros hijos, tenía que luchar. No me di cuenta de que esto era solo el principio de mis desventuras. Me esperaban retos que no podía imaginar. Pero aquella mañana, mirando a Diego y Lucía dormir, me sentí con fuerzas para superar cualquier reto. Si hubiera sabido lo que me esperaba, la mañana después de aquella noche de insomnio fue sorprendentemente clara. El sol sevillano brillaba con fuerza en la cocina, como burlándose de mi agitación interior. Preparé mecánicamente el desayuno, intentando ordenar mis pensamientos. El tintineo de los platos y las risas infantiles de Diego sonando en el salón creaban una ilusión de normalidad que ya no existía. Miguel bajó a desayunar, absorto en su teléfono como siempre. «Buenos días», murmuró sin levantar los ojos de la pantalla. Le puse delante un plato de tortillas y una taza de café cargado, su desayuno favorito. «Miguel», empecé a decir, haciendo acopio de toda mi determinación, «tenemos que hablar». Por fin se separó del teléfono y me miró con cierta irritación. «¿Sobre qué, Isabela? Tengo una reunión muy importante dentro de una hora». Respiré hondo. «Sobre nosotros, sobre lo que está pasando con nuestra familia. Siento que nos estamos distanciando». Miguel frunció el ceño. «No te inventes problemas de la nada. Nos va bien. Trabajo duro para proporcionaros todo lo que necesitáis tú y los niños. ¿No es suficiente?». Sus palabras me dolieron en el alma. No podía ver que no se trataba de dinero. «Miguel, los niños apenas te ven. Me siento sola. Quizá deberíamos ver a un consejero matrimonial». Se levantó bruscamente de la mesa. «¿Un psicólogo? ¿Estás loca? No necesitamos extraños en nuestros asuntos familiares».
Intenta llevar mejor la casa y a los niños. Mamá dice que eres... ¿Qué tiene que ver tu madre? Le interrumpí, sintiendo la rabia hervir en mi interior. Miguel me miró sorprendido, como si no hubiera esperado una reacción así. Mamá está preocupada por nosotros, quiere ayudar. ¿Ayudar? Sonreí con amargura. ¿Con tus constantes comentarios y críticas? No digas eso de mi madre. La voz de Miguel adquirió un tono acerado. Es una mujer sabia y solo quiere lo mejor para nosotros. Sentí que se me llenaba la garganta de lágrimas. ¿Y tú qué quieres, Miguel? ¿Acaso te das cuenta de lo que pasa en tu propia familia? Miró su reloj y suspiró irritado. Mira, Isabela, no tengo tiempo para este drama. Tengo que ir a trabajar. Hablaremos de esto más tarde. Con esas palabras, cogió su maletín y se marchó sin despedirse siquiera de los chicos. Me quedé de pie en medio de la cocina completamente destrozada. Todo el día había intentado distraerme haciendo tareas y jugando con los niños, pero los pensamientos sobre la conversación fallida con Miguel me mantenían ocupada. Me di cuenta de que el problema era mucho más profundo de lo que había pensado. Después de comer, cuando estaba acostando a Lucía para la siesta, sonó el timbre. Carmen estaba en la puerta, impecablemente vestida y peinada como siempre. «Isabela, querida», me dijo, «he venido a ver cómo estabas». Intenté sonreír, pero la sonrisa me salió forzada. «Gracias, Carmen, estamos bien». Mi suegra entró en la casa y echó un vistazo crítico al salón. «Cariño, esto está hecho un desastre. ¿No puedes mantener la casa limpia?». Apreté los puños intentando contener mi irritación. «Tengo 2 niños pequeños, Carmen. Hago lo que puedo». Bueno, sacudió la cabeza. Cuando criaba a Miguel, siempre lo tenía todo en perfecto orden. Y también trabajaba. Cada palabra que decía era como un pinchazo. Sentí el impulso de defenderme, de decir algo duro. Pero en lugar de eso respiré hondo y me ofrecí. «¿Quieres un café, Carmen?». «No, gracias», respondió ella, tomando asiento en la silla. «Será mejor que me cuentes cómo van las cosas entre Miguel y tú. Me dijo que estabas un poco alterada». Me quedé helada. Así que Miguel ya había tenido tiempo de quejarse a su madre. «Estamos bien», mentí. «Solo ha sido un pequeño malentendido». Carmen me miró con una simpatía que parecía fingida. «Cariño, tienes que entender lo duro que es para Miguel. Trabaja muy duro para ti. Es tu trabajo hacerle un hogar confortable donde pueda descansar de sus preocupaciones». Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. «Lo intento, Carmen, pero a veces siento que no es suficiente». «Cariño», sacudió la cabeza, «claro que no es suficiente. Un hombre necesita mucho más que una casa limpia y una cena preparada. Deberías ser su apoyo, su inspiración. Y en vez de eso, montas una escena por la mañana». Sus palabras fueron más duras que una bofetada. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. «Carmen», dije en voz baja, «creo que deberías irte». Mi suegra me miró sorprendida. «¿Qué estás diciendo, Isabela? Solo intento ayudar. Por favor», repetí, sintiendo que me temblaba la voz. «Vete». Carmen se levantó lentamente de la silla, mirándome con una mezcla de sorpresa y juicio. «Bueno», dijo fríamente, «veo que ahora no estás en condiciones de aceptar consejos adecuadamente, pero recuerda, Isabela, si no cambias, puedes perderlo todo». Con estas palabras se marchó, dejándome sumida en la más absoluta confusión. Me hundí en el suelo y rompí a llorar, incapaz de contener mis emociones por más tiempo. En ese momento no sabía que esto era solo el principio, que las palabras de Carmen iban a resultar proféticas, aunque no de la forma que ella pretendía, que mi vida pronto cambiaría para siempre y que aquella visita sería una de las primeras campanas de alarma de la tormenta que se avecinaba. Aquella noche, cuando Miguel volvió del trabajo, intenté hablar de nuevo de nuestra relación, pero me dio largas, diciendo que estaba demasiado cansado y que quería descansar. Lo vi sentado frente al televisor,
bebiendo una cerveza, y sentí que el abismo entre nosotros crecía. Aquella noche no pude dormir durante mucho tiempo. Me quedé tumbada escuchando la tranquila respiración de los niños en la habitación de al lado y pensé que algo tenía que cambiar, pero no sabía qué ni cómo. Solo sentía que estaba en el umbral de algo terrible e inevitable, y esta sensación me llenaba de horror. Por la mañana me desperté con una decisión firme. Debía intentar salvar a nuestra familia, costara lo que costara. Por mí, por nuestros hijos, por el amor que una vez nos tuvimos Miguel y yo. No podía imaginar las pruebas que me esperaban, pero aquella mañana estaba decidida a luchar hasta el final. Los días posteriores a mi conversación con Miguel y a la visita de Carmen habían sido un ciclo interminable de ansiedad e incertidumbre. Intenté mantener la calma por el bien de los niños, pero en mi interior se desató una tormenta de emociones. Miguel estaba cada vez más distante. Llegaba tarde a casa, a menudo oliendo a alcohol. Nuestras conversaciones se reducían a frases cortas sobre cosas cotidianas. Cuando intentaba hablar de algo serio, o me reñía o simplemente se retiraba a su despacho. Una noche, cuando los niños ya estaban dormidos, decidí hacer un nuevo intento de hablar con mi marido. Miguel, empecé, sentándome a su lado en el sofá. Creo que tenemos que hablar seriamente. Suspiró, sin apartar los ojos del televisor. ¿Sobre qué esta vez, Isabela? Sobre nosotros, sobre los niños, sobre nuestro futuro. Intenté hablar con calma, aunque todo me temblaba por dentro. Siento que nos estamos perdiendo el uno al otro. Miguel se volvió por fin hacia mí. En sus ojos vi una mezcla de irritación y cansancio. Isabela, ¿cuánto es suficiente? Tenemos casa, dinero, hijos sanos. ¿Qué más echas de menos? Te echo de menos, susurré, sintiendo que las lágrimas acudían a mi garganta. Te echamos de menos. Diego me preguntó ayer por qué papá ya no juega con él. Algo parecido a la culpabilidad apareció en el rostro de Miguel, pero fue rápidamente sustituido por su irritación habitual. Estoy trabajando como un demonio para asegurarme de que tienes todo lo que necesitas. ¿No te das cuenta de lo duro que es para mí? Lo comprendo, repliqué. ¿Pero es dinero todo lo que necesita una familia? Necesitamos tu atención, tu cariño. Miguel se levantó bruscamente. ¿Sabes qué, Isabela? Quizá deberías hablar con mi madre. Ella te explicará cómo debe comportarse una buena esposa. Esas palabras me golpearon dolorosamente. ¿Qué tiene que ver tu madre con esto? Esta es nuestra familia, Miguel. Mi madre es una mujer sabia, replicó. Crió a 3 hijos y mantuvo una gran relación con mi padre. Tienes mucho que aprender de ella. Sentí que la ira bullía en mi interior. ¿Estás diciendo que soy una mala esposa y madre? Miguel me miró con expresión extrañada. No he dicho eso, pero quizá deberías pensar por qué tenemos estos problemas. Con esas palabras, se marchó al dormitorio, dejándome sola en el salón. Me senté en el sofá, sintiendo que las lágrimas corrían por mis mejillas. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Dónde había desaparecido el amor que una vez nos unió? A la mañana siguiente me desperté con dolor de cabeza. Miguel ya se había ido a trabajar sin siquiera despedirse. Estaba preparando mecánicamente el desayuno para los niños cuando sonó el teléfono. Era Carmen. Isabela, cariño, me dijo. He oído que Miguel y tú habéis vuelto a discutir. Sentí un nudo en el estómago. Así que Miguel se había vuelto a quejar a su madre. Carmen, esto es asunto de nuestra familia. Intenté detener la conversación. Vamos, cariño, mi suegra no cedió, solo quiero ayudar. Quizá deberías descansar un poco. Podría llevarme a los niños a mi casa un par de días. Su oferta sonó como una amenaza. Gracias, pero podemos arreglárnoslas las solas, respondí con toda la firmeza que pude. Oh, Isabela, suspiró Carmen, siempre has sido tan testaruda, pero piensa en los niños, necesitan estabilidad. Después de aquella conversación, me sentí completamente destrozada.
Sentía como si el mundo entero se hubiera vuelto contra mí. Incluso los niños estaban especialmente irritables ese día, como si percibieran mi estado de ánimo. Por la noche, mientras acostaba a Diego, me di cuenta de que estaba inusualmente callado. «¿Qué te pasa, mi corazón?», le pregunté acariciándole la cabeza. Me miró con sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de Miguel. «Mamá, ¿por qué papá y tú os peleáis todo el tiempo? ¿Ya no os queréis?». Su pregunta me golpeó en el corazón. Abracé a mi hijo, sintiendo que un nudo me subía a la garganta. «No, cariño, papá y yo solo estamos un poco cansados, pero os queremos mucho a ti y a Lucía». Diego se apretó más contra mí. «No quiero que os peleéis», susurró. Le besé la coronilla, sintiendo que las lágrimas me corrían por las mejillas. «Todo irá bien, te lo prometo», le dije, aunque yo ya no estaba tan segura de ello. Aquella noche no pude dormir durante mucho tiempo. Miguel estaba tumbado a mi lado, de espaldas, y sus ronquidos, que antes me habían parecido dulces, ahora me resultaban molestos. Me quedé mirando en la oscuridad, intentando averiguar en qué habíamos equivocado el rumbo, cuándo había empezado a desvanecerse nuestro amor, y había algo más que pudiéramos hacer para arreglarlo. Esta mañana me he levantado con una decisión firme. Debo intentar salvar a nuestra familia. Por los niños, por mí, por el amor que una vez nos tuvimos. No sabía cómo hacerlo, pero estaba dispuesta a luchar hasta el final. Pero no tenía ni idea de las pruebas que me esperaban. La tensión en nuestra familia seguía creciendo como un nubarrón antes de la tormenta. Y pronto, esa tormenta estaba a punto de estallar, cambiando nuestras vidas para siempre. Habían pasado varias semanas desde mi última conversación seria con Miguel. La tensión en la casa aumentaba cada día, como una cuerda tensa a punto de estallar en cualquier momento. Intentaba mantener la calma por el bien de los niños, pero sentía que mi resistencia se agotaba. Miguel casi había dejado de venir a casa. Se marchaba por la mañana temprano cuando aún dormíamos y volvía tarde por la noche. A veces olía a un perfume que claramente no era el mío. Intenté alejar de mi mente los pensamientos de una posible infidelidad, pero persistían, envenenando cada minuto. Una noche, mientras acostaba a Lucía, sonó el timbre. Carmen estaba en el umbral, impecablemente vestida como siempre y con una sonrisa tensa en el rostro. «Isabela, querida, pensé en pasar a ver cómo estabas. Sentí que todo se me agarrotaba por dentro. Las visitas de Carmen nunca eran un buen presagio». «Pasa», dije, tratando de ocultar mi ansiedad. Estaba acostando a Lucía. Carmen entró en el salón, echando un vistazo crítico a la habitación. «Cariño, esto está hecho un desastre. ¿No vigilas la casa para nada?». Apreté los puños, intentando contener mi irritación. «Tengo 2 niños pequeños, Carmen. Hago lo que puedo». Bueno, sacudió la cabeza. Cuando criaba a Miguel, siempre lo tenía todo en perfecto orden. Y también trabajaba. Cada palabra que decía era como una puñalada. Respiré hondo, intentando calmarme. «¿Querías algo, Carmen?». Ella se sentó de nuevo en su silla, arreglándose el pelo perfectamente peinado. «Sí, querida, quería hablarte de Miguel». Me puse tensa, esperando lo peor. «Miguel está muy alterado últimamente», continuó Carmen. «Dice que siempre estás armando escándalos, haciendo algún tipo de reclamo. No son negocios, Isabela. Un hombre necesita paz en la casa». Sentí que la ira hervía en mi interior. «¿Y qué me dices del hecho de que Miguel casi nunca esté en casa, que no presta atención a los niños, que huele a perfume ajeno?» Carmen me miró con frío desprecio. «No te inventes cosas, Isabela. Miguel trabaja duro para mantenerte, y en vez de ser agradecida, haces berrinches». No pude soportarlo. ¿Agradecimiento? ¿Por qué? ¿Por arruinar nuestra familia? Carmen se levantó, con los ojos brillantes de rabia. «Niña desagradecida, Miguel te lo ha dado todo, casa, dinero, hijos,
y ni siquiera puedes hacerle un hogar acogedor y ser una buena esposa. En ese momento oí el llanto de un bebé. Nuestra discusión había despertado a Lucía. Corrí a la guardería, dejando a Carmen en el salón. Cuando volví después de calmar a mi hija, Carmen ya se había ido, pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza, envenenando mi alma con dudas. Tal vez tuviera razón. ¿Sería culpa mía? Los días siguientes pasaron como un borrón. Hacía mis tareas mecánicamente, jugaba con mis hijos, pero en mi interior se desataba una tormenta de emociones. No sabía qué hacer a continuación, cómo salvar a nuestra familia. El viernes por la noche Miguel llegó a casa antes de lo habitual. Volvía a oler a alcohol y a perfume ajeno. Decidí que era mi última oportunidad de averiguarlo. Miguel, empecé cuando entró en el salón, tenemos que hablar. Me miró irritado. ¿Sobre qué, Isabela? Estoy cansada y quiero descansar. Sobre nosotros, dije con firmeza. Sobre lo que está pasando con nuestra familia. Casi nunca estás en casa, hueles a perfume ajeno. ¿Qué pasa, Miguel? Se sentó en el sofá, evitando mi mirada. No pasa nada. Estoy trabajando mucho, eso es todo. No me mientas, exclamé, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. ¿Me estás engañando? Miguel se levantó de un salto, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Qué te permites hacer? Trabajo como un demonio para mantenerte a ti y a los niños, y me acusas de engañarte. ¿Cómo se supone que debo reaccionar? Respondí a gritos. Llegas a casa borracha, hueles a perfume ajeno, ni siquiera miras a los niños. Quizás si fueras mejor esposa, no tendría que buscar consuelo a escondidas. Soltó Miguel y se cayó inmediatamente, dándose cuenta de lo que había dicho. Sentí que se me caía el suelo bajo los pies, así que era verdad. Realmente me está engañando. Fuera, susurré, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Fuera de mi casa. Miguel cogió su chaqueta y salió corriendo por la puerta, dando un sonoro portazo. Me quedé de pie en medio del salón, sintiendo que todo mi mundo se desmoronaba. Aquella noche no pegué ojo. Me quedé mirando al techo, intentando averiguar cómo habíamos llegado a ese punto. ¿Dónde estaba el punto de no retorno en el que nuestro amor se convirtió en odio? Por la mañana, cuando los niños se despertaron, intenté recomponerme. Les preparé el desayuno, sonreí, respondí a sus preguntas, pero todo dentro de mí estaba muerto. Por la tarde, Carmen llamó. «Isabela», dijo en tono gélido, «Miguel se ha quedado a dormir. Me ha contado lo que pasó. ¿Cómo pudiste hacerle eso?» Sentí que la rabia me hervía por dentro. ¿Cómo he podido? ¿Cómo pudo engañarme, arruinar nuestra familia? «No seas ridícula», la cortó Carmen. «Si Miguel buscó consuelo aparte, fue solo porque tú no lograste crear un hogar acogedor para él. Tienes que pedirle perdón». No pude soportarlo más y rompí a llorar al teléfono. «¿Estás loca? Él es quien debería pedir perdón. Es él quien ha traicionado a nuestra familia». «Estás histérica, Isabela», dijo Carmen con frialdad. «No me extraña que Miguel no quiera volver a casa. Piensa en los niños. Necesitan a su padre». Con esas palabras, colgó, dejándome sumida en la más absoluta desesperación. Pasé todo el día sumida en la niebla. Jugué con los niños, preparé la cena, limpié la casa, todo en automático. Las palabras de Carmen resonaban en mi cabeza. Quizá tenga razón. Quizá todo fuera culpa mía. Por la noche, cuando los niños estaban dormidos, oí el ruido de la puerta al abrirse. Miguel había llegado a casa. Estaba en la puerta del salón y me miraba vacilante. «Isabela», empezó, «tenemos que hablar». Le miré, sintiendo que todo mi interior se apretaba de dolor y miedo. Sabía que aquella conversación podía ser la última de nuestra vida matrimonial. Era el punto de no retorno, el momento de la verdad que determinaría nuestro destino futuro. «Sí», respondí en voz baja, «tenemos que hablar de verdad». Miguel entró inseguro en el salón y se sentó en la silla frente a mí.
A la tenue luz de la lámpara de mesa, pude ver cómo había adelgazado con el paso de los días. Tenía ojeras y la barba que solía llevar bien recortada le cubría ahora la barbilla de forma descuidada. Isabela, empezó con voz ronca. Yo no sé por dónde empezar. Me quedé mirándole en silencio, esperando a que continuara. Una tormenta de emociones se desencadenó en mi interior. Ira, resentimiento, miedo, pero intenté mantener la calma exterior. Lo que dije ayer fue horrible. No debí... Pero es verdad, ¿no? Le interrumpí. ¿De verdad me estás engañando? Miguel bajó los ojos, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Me tembló la voz, pero seguí hablando. ¿Y quién es ella? Respiró hondo. Se llama Lorena. Ella trabaja en mi empresa. Empezó hace unos 6 meses. Cada palabra que decía era como una puñalada en el corazón. 6 meses. Todo este tiempo, mientras yo cuidaba de los niños, intentando mantener unida a nuestra familia, él me estaba traicionando. ¿Por qué, Miguel? Susurré, sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas. ¿Qué he hecho mal? Me miró, lleno de una mezcla de culpa y enfado. No has hecho nada malo, Isabela. Es solo que nos distanciamos. Estabas constantemente ocupada con los niños, con la casa, y Lorena me entendía, me apoyaba. ¿Y yo no era comprensiva ni te apoyaba? Mi voz se truncó en un grito, e inmediatamente volví la vista hacia la puerta del cuarto de los niños, asustada. Te dediqué toda mi vida, Miguel. He renunciado a mis sueños por ti y por los niños. Miguel se levantó de la silla de un salto. Exacto. Te has convertido en un ama de casa, Isabela. ¿Dónde está la chica brillante y apasionada de la que me enamoré? Has dejado de cuidarte, de pensar en otra cosa que no sean pañales y cacerolas. Sus palabras fueron más duras que una bofetada. ¿De eso se trata todo esto? ¿No soy lo bastante guapa para ti? ¿No soy lo bastante interesante? No es eso. Se frotó la cara cansadamente con las manos. Es solo que nosotros nos hemos convertido en extraños, Isabela. Ya no siento entre nosotros la conexión que sentía antes. Lo miré fijamente, sin reconocer al hombre que una vez amé más que a la vida. ¿Y ahora qué? ¿Vas a ir a verla? Miguel guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Y los niños? Susurré. ¿Has pensado en ellos? Claro que he pensado en los niños, exclamó. Los quiero más que a nada en el mundo, pero no puedo seguir viviendo una mentira, Isabela. En ese momento oímos un sollozo en el pasillo. Al girarme, vi a Diego de pie en la puerta, mirándonos con los ojos muy abiertos por el miedo. «Papá, ¿nos dejas?», susurró con voz temblorosa. Miguel corrió hacia su hijo y se arrodilló frente a él. «No, mi hijo, no, nunca te dejaré. Es que mamá y yo hemos discutido un poco. Todo va a ir bien, te lo prometo». Me quedé mirando la escena, sintiendo que se me desgarraba el corazón. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? ¿Cómo pudimos lastimar así a nuestros hijos? Diego, cariño. Me acerqué a ellos, intentando hablar con calma. Ven, te voy a acostar. Papá necesita descansar. Después de arropar a mi hijo, volví al salón. Miguel estaba sentado en el sofá con los brazos alrededor de la cabeza. ¿Y ahora qué?, le pregunté en voz baja. Me miró, lleno de dolor y confusión. No lo sé, Isabela. De verdad que no lo sé. ¿La quieres? Era una pregunta difícil de responder, pero tenía que saberlo. Miguel guardó silencio durante un largo rato antes de contestar. No lo sé. A lo mejor la quiero. Pero sí sé que no puedo seguir viviendo como hemos vivido los últimos años. Sus palabras fueron como un juicio sobre nuestro matrimonio. Sentí que algo dentro de mí finalmente se rompía. «Vete», dije en voz baja pero con firmeza. «Vete ya. Isabela,
Intentó decir algo, pero le interrumpí. No, Miguel, no puedo procesar todo esto ahora. Necesito tiempo. Vete. Se levantó lentamente, recogió su chaqueta. En la puerta se dio la vuelta. Lo siento mucho, Isabela. Nunca quise hacerte daño. Cuando la puerta se cerró tras él, me desplomé en el suelo, dejando escapar los sollozos que había estado conteniendo toda la noche. Lloré por nuestro amor, por nuestros sueños rotos, por el futuro de nuestros hijos. No sé cuánto tiempo estuve sentada así. Cuando por fin se secaron las lágrimas, sentí una extraña desolación y al mismo tiempo una determinación. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo en esta casa, donde cada rincón me recordaba la traición de Miguel. Levantándome, entré de puntillas en el cuarto de los niños. Diego y Lucía dormían plácidamente, inconscientes de cómo sus vidas habían cambiado de la noche a la mañana. Empecé a recoger sus cosas en silencio, decidiendo que nos marcharíamos al amanecer. ¿A dónde? Aún no lo sabía, pero estaba decidida a que aquella noche lo había cambiado todo, y tenía que encontrar la fuerza para empezar una nueva vida, para mí y para mis hijos. Mientras hacía las maletas, mi mente daba vueltas pensando en el futuro. ¿Dónde viviremos? ¿Cómo mantendré a mis hijos? ¿Cómo les explicaré por qué nos hemos ido? Pero, a pesar del miedo y la incertidumbre, sentía que estaba haciendo lo correcto. Aquella noche lo cambió todo. Puso fin a un capítulo de mi vida y abrió la puerta a lo desconocido. Pero estaba dispuesta a adentrarme en lo desconocido para protegerme a mí y a mis hijos del dolor y las mentiras. Los primeros rayos del alba apenas habían tocado el horizonte cuando desperté a los niños en silencio. Diego se frotó los ojos con sueño y me miró desconcertado. «Mamá, ¿por qué nos levantamos tan temprano?», murmuró. «Nos vamos de viajecito, mi corazón», respondí, intentando que mi voz sonara alegre y segura. ¿No es emocionante? Lucía, que solo tenía 3 años, se limitó a asentir y a abrazar con fuerza a su muñeca favorita. Vestí rápidamente a los niños, tratando de no pensar en el hecho de que tal vez no volveríamos nunca más a esta casa. Cuando salimos en silencio, el pueblo aún dormía. Volví la vista a nuestro hogar, el lugar donde habían pasado los mejores y los peores años de mi vida. Mi corazón se apretó de dolor, pero me obligué a apartar la vista y caminar hacia adelante. Cogimos el primer autobús hacia el centro de la ciudad. Diego se acurrucó contra mí, todavía somnoliento y un poco confuso. «Mamá, ¿sabe papá que nos hemos ido?», preguntó en un susurro. Se me hizo un nudo en la garganta. «No, cielo, papá necesita estar solo un tiempo. Nosotros también vamos a pasar tiempo juntos, los 3 solos». Diego frunció el ceño, pero no dijo nada. Sabía que tarde o temprano tendría que explicarles a los niños lo que había pasado, pero ahora mismo no tenía energía para esa conversación. Salimos a la plaza central de Sevilla. La ciudad empezaba a despertarse. Abrían las primeras cafeterías, las calles se llenaban de madrugadores. Agarré con fuerza las manos de los niños. Me sentía completamente perdida. «¿A dónde vamos ahora, mamá?», preguntó Lucía mirándome con sus grandes ojos marrones. Respiré hondo. «Primero desayunaremos, mi amor, y luego buscaremos un nuevo hogar». Entramos en una pequeña cafetería de la esquina. Mientras los niños comían churros con chocolate, yo pensaba febrilmente qué hacer a continuación. Tenía algo de dinero que había estado ahorrando en secreto para un día lluvioso, pero estaba claro que no duraría mucho. De repente me acordé de una vieja amiga, Carmen, no confundir con mi suegra. Hacía años que no hablábamos, pero sabía que vivía en las afueras de Sevilla y trabajaba como profesora en un colegio de primaria. ¿Quizá podría ayudarme? Con inquietud en el corazón, marqué su número. Tras unos pitidos, oí una voz familiar. «¿Diga?» «Carmen, soy Isabela, y necesito tu ayuda».
Pasé la siguiente media hora ahogando las lágrimas contándole a Carmen todo lo que había pasado. Ella escuchaba en silencio, suspirando de vez en cuando. «Isabela», dijo por fin cuando terminé mi relato, «ven a mi casa. Puedes quedarte conmigo hasta que decidas qué hacer». Sentí una oleada de alivio. «Gracias, Carmen, no sé cómo agradecértelo. No hace falta que me lo agradezcas. Para eso están los amigos». Una hora más tarde ya estábamos en la acogedora casita de Carmen, a las afueras de la ciudad. Nos recibió con los brazos abiertos y volví a llorar, esta vez de gratitud. Mientras los niños jugaban en el jardín, Carmen y yo nos sentamos en la cocina, tomamos café y hablamos de mi situación. «¿Qué vas a hacer ahora?», me preguntó. Negué con la cabeza. «Sinceramente, no lo sé. No tengo trabajo, no tengo dinero. Ni siquiera sé si podré mantener a los niños». Carmen me miró pensativa. «¿Y tu pintura? Antes pintabas muy bien, ¿verdad?». Sonreí amargamente. «Eso fue hace mucho tiempo, Carmen. Hace años que no cojo un pincel». «Quizá ahora sería un buen momento para empezar de nuevo», sugirió suavemente. «Tengo un conocido que tiene una pequeña galería en el centro. Quizá él pueda ayudar». Dudé. La idea de volver a pintar me asustaba y me excitaba al mismo tiempo. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿Tengo suficiente talento? En ese momento, Lucía entró corriendo en la cocina con un ramo de flores silvestres. «Mamá, mira lo que he encontrado», exclamó tendiéndome las flores. Cogí el ramo y de repente me invadió la inspiración. Los colores brillantes, los delicados pétalos. De repente vi tan claro cómo podía trasladar esta belleza al lienzo. «¿Sabes qué, Carmen?», dije, sintiendo que una llama de esperanza se encendía en mi pecho. «Creo que tienes razón. Tal vez sea realmente el momento de empezar de nuevo». Los primeros días en casa de Carmen pasaron como un borrón. Me despertaba cada mañana con la sensación de que todo lo que había pasado no había sido más que un mal sueño. Pero la realidad no tardó en volver a mí. La habitación desconocida, las miradas preocupadas de los niños, las conversaciones tranquilas con Carmen en la cocina. Diego y Lucía parecían aceptar nuestra repentina marcha como una aventura más. Disfrutaron del jardín de Carmen, jugaron con su viejo labrador y exploraron el nuevo barrio con interés. Pero vi a Diego vacilar a veces, mirando por la ventana con una mirada melancólica, y supe que estaba pensando en su padre. El tercer día de nuestra estancia en casa de Carmen sonó mi teléfono. Era Miguel. Dudé antes de contestar, pero me di cuenta de que no podía evitar esta conversación para siempre. «¿Isabela?». Su voz sonaba tensa y cansada. «¿Dónde estás? ¿Están bien los niños?». «Estamos a salvo, Miguel», respondí, intentando que mi voz sonara tranquila. «Los niños están bien. No te preocupes». «Que no me preocupe. Isabela, desapareciste con los niños en mitad de la noche. Me estoy volviendo loca de preocupación». Sentí que me subía una oleada de ira. «¿En qué estabas pensando cuando me engañaste? Cuando destruías nuestra familia». Se hizo un gran silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Miguel dijo en voz baja: «Sé que te he hecho daño, pero los niños no deberían sufrir por nuestros problemas. Al menos déjame verlos». Cerré los ojos, sintiendo que las lágrimas me subían a la garganta. «Ahora no, Miguel. Necesito tiempo. Todos necesitamos tiempo». Después de aquella conversación, me sentí destrozado. Carmen, al darse cuenta de mi estado, sugirió que fuéramos a dar un paseo. Dejamos a los niños con su hermana y fuimos a un pequeño parque cercano. «¿Sabes, Isabela?», me dijo Carmen mientras nos sentábamos en un banco a observar los patos del estanque. «Quizá esta sea tu oportunidad de empezar de nuevo, de encontrarte a ti misma». Sonreí amargamente. «Encontrarme a mí misma. Carmen, tengo 32 años, 2 hijos y ninguna profesión. ¿Quién me necesita?». Carmen me puso una mano en el hombro. «Tus hijos te necesitan, y a ti misma».
¿Recuerdas cuando hablamos de tu cuadro? Me puse en contacto con ese conocido, el galerista. Está dispuesto a ver tu obra. Sentí que el corazón me latía más deprisa. Pero no tengo ninguna obra, hace años que no pinto. Pues empieza ahora, dijo Carmen suavemente. Tengo un viejo caballete y pinturas. Empieza con algo sencillo. Aquella noche, cuando los niños ya dormían, saqué el caballete y las pinturas. El lienzo, blanco y en blanco, me asustó por su vacío. Me quedé sentada frente a él largo rato, sin saber por dónde empezar. Pero entonces recordé el ramo de flores silvestres que había recogido Lucía, y fue como si el pincel empezara a moverse sobre el lienzo. Pinté toda la noche. Cuando los primeros rayos de sol golpearon la ventana, me alejé del caballete, sintiendo una mezcla de cansancio y una extraña satisfacción. Un brillante y vibrante ramo de flores silvestres me miraba desde el lienzo. Estaba lejos de ser perfecto, pero tenía una vida y una energía que no había sentido en mucho tiempo. Las semanas siguientes transcurrieron en una febril carrera creativa. Pintaba durante el día, cuando los niños estaban ocupados jugando en el jardín, y por la noche, cuando la casa se sumía en el silencio. Pinté los paisajes que veía desde la ventana de la casa de Carmen, retratos de los niños, bodegones de frutas y flores. Con cada cuadro, sentía que una parte de mí que creía perdida volvía a mí. Carmen me apoyaba en todo. Me ayudaba con los niños y me daba consejos sobre técnicas de pintura que recordaba de sus clases de arte en la escuela. Una noche entró en mi habitación cuando estaba terminando otro cuadro. «Isabela, esto es increíble», me dijo mirando el lienzo. «¿Estás lista para enseñarle tu obra a Rafael?» Rafael era el mismo galerista del que había hablado Carmen. La idea de enseñarle a alguien mis cuadros me asustaba, pero me di cuenta de que era mi oportunidad de empezar una nueva vida. La semana siguiente llevamos algunas de mis mejores obras a la Galería Rafael. Estaba tan nerviosa como una colegiala antes de un examen mientras él examinaba cada cuadro. «Tiene talento, señora», dijo finalmente. «Sus obras tienen alma. Me gustaría exponerlos en mi galería». No podía creer lo que oía. «¿De verdad? ¿Tú de verdad crees que son dignos de una exposición?» Rafael sonrió. «Absolutamente. Tienes una perspectiva fresca e interesante. Creo que nuestros clientes lo apreciarán». De vuelta a casa, me sentía como en un sueño. ¿Esto estaba ocurriendo de verdad? ¿Me convertiría yo, Isabela, ama de casa y madre de 2 hijos, en una artista de verdad? Por la noche, mientras acostaba a los niños, les hablé de la próxima exposición. «Mamá, ¿vas a ser una artista famosa?», preguntó Diego emocionado. Me reí y le abracé. «No lo sé, mi corazón, pero lo intentaré». Cuando los niños se durmieron, me quedé largo rato sentada junto a la ventana, mirando el cielo estrellado. Pensé en cómo había cambiado mi vida en estas pocas semanas, en lo doloroso y aterrador que había sido dejar mi casa y en lo inesperadamente que me había abierto nuevas posibilidades. Pensé en Miguel, en nuestro pasado, en lo que me deparaba el futuro. ¿Todavía le quería? Tal vez. Pero ahora me daba cuenta de que no podía ni quería volver a mi antigua vida. Me había encontrado a mí misma, mi camino, y no iba a desviarme de él. Me esperaba algo desconocido, una exposición, una posible carrera como artista, una nueva vida para mí y mis hijos. Pero por primera vez en mucho tiempo esta incógnita no me asustaba. Me sentía fuerte, capaz de afrontar cualquier dificultad. Era una nueva realidad, mi realidad, y estaba preparada para entrar en ella. Los días previos a la inauguración de la exposición pasaron volando como un abrir y cerrar de ojos. Me debatía entre preparar mis cuadros, cuidar de mis hijos e intentar dar sentido a todos los cambios de mi vida. Cada día me planteaba nuevos retos, pero me sentía con fuerzas para afrontarlos. Una semana antes de la inauguración de la exposición, Miguel llamó. Su voz sonaba tensa y cansada. «Isabela, tenemos que hablar».
sobre los niños, sobre el futuro, de todo. Respiré hondo, dándome cuenta de que aquella conversación era inevitable. De acuerdo, Miguel. Quedemos. Acordamos encontrarnos en un pequeño café del centro de la ciudad. Cuando vi a Miguel sentado en una mesa, el corazón se me apretó dolorosamente. Parecía agotado y envejecido. «¿Cómo están los niños?», preguntó en cuanto me senté. «Bien», le contesté. «Diego echa un poco de menos su casa, pero los dos se están adaptando». Miguel asintió, evitando mi mirada. «Isabela, yo me doy cuenta de que te he hecho daño, pero quiero hacer las cosas bien. Quizás podríamos intentarlo de nuevo, por el bien de los niños». Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. «Miguel, no creo que eso sea posible. Han cambiado demasiadas cosas». «Pero sigue siendo mi mujer», exclamó. «Tenemos una familia, hijos. ¿De verdad estás dispuesta a tirarlo todo por la borda?» «¿Pensaste en eso cuando me engañaste?», pregunté en voz baja. Miguel bajó los ojos. «Cometí un error terrible, pero te quiero, Isabela. Y a los niños. Por favor, dame la oportunidad de enmendarlo». Le miré fijamente, sintiendo una mezcla de dolor, lástima y un extraño desapego. «Miguel, no puedo volver. Ahora no, quizá nunca. Me he encontrado a mí misma, mi camino, y no quiero abandonarlo». Le hablé de la exposición, de mis planes de convertirme en artista. Miguel me escuchó con sorpresa y, pensé, con un poco de resentimiento. «Así que es así», dijo finalmente. «Lo decidiste tú sola sin preguntarme». «¿Me preguntaste cuando decidiste tener una amante?», repliqué. Permanecimos sentados en un pesado silencio. Finalmente, Miguel preguntó: «¿Y ahora qué? Quiero ver a los niños». «Claro que quieres», asentí. «Podemos quedar para vernos, pero por ahora no estoy preparado para que vengan a nuestra casa». Hablamos de los detalles de las reuniones con los niños y de asuntos financieros. Cuando nos estábamos despidiendo, Miguel me agarró la mano de repente. «Isabela, todavía te quiero», dijo con dolor en los ojos. Le solté la mano con suavidad. «Adiós, Miguel». Al volver a casa sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Por fin se había cerrado un capítulo de mi vida, pero había uno nuevo por delante. La inauguración de la exposición fue todo un reto para mí. Estaba nerviosa, como si volviera a ser aquella chica inexperta que viajaba por primera vez a la gran ciudad. Carmen estaba a mi lado, animándome. «Lo harás bien», me susurró mientras esperábamos a los primeros visitantes. Y así fue. La gente se acercaba a mis cuadros, los miraba, hablaba de ellos. Oí las palabras «bellissime», «belli», con talento. Al final de la velada, se habían vendido 3 cuadros y Rafael estaba radiante de placer. «Señora Isabela, tiene usted un gran futuro», me dijo, estrechándome la mano. Pero la euforia del éxito de la exposición fue rápidamente sustituida por una dura realidad. El dinero de la venta de los cuadros no duraría mucho. Me di cuenta de que no podía vivir en casa de Carmen para siempre, que necesitaba encontrar mi propio lugar donde vivir para mantener a mis hijos. Empecé a buscar trabajo sin dejar de pintar. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en la biblioteca local, aceptando encargos para ilustrar libros infantiles. Cada día era una lucha, por el tiempo, por el dinero, por la oportunidad de crear. Había días en los que estaba dispuesta a abandonar, cuando el cansancio llegaba en oleadas y las dudas me roían el alma. En esos momentos miraba a mis hijos dormidos y me recordaba para qué estaba haciendo todo esto. Diego y Lucía eran mi apoyo y mi inspiración. Observaban mi trabajo con interés y estaban orgullosos de mis progresos. Diego incluso empezó a pintar y yo le enseñé los fundamentos de la composición y el color. Poco a poco, nuestra vida fue adquiriendo un nuevo ritmo. Encontramos un pequeño piso no lejos de la casa de Carmen. Establecí un horario regular para que los niños se reunieran con Miguel. Aunque estos encuentros siempre fueron un reto emocional para mí,
me di cuenta de lo importantes que eran para los niños. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo cuadro, Lucía se me acercó. «Mamá», me dijo muy seria, «estoy orgullosa de ti». Dejé el pincel a un lado y abracé a mi hija. «Gracias, mi amor. Hago lo que puedo por ti». «No, mamá», Lucía negó con la cabeza. «Lo intentas por tu bien, y es lo correcto». Miré a mi sabia hijita, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Sí, era una lucha por la supervivencia, pero también era una lucha por ella misma, por su derecho a ser feliz. Ha pasado un año desde que salimos de casa de Miguel. Un año de lucha, de dudas, de pequeñas victorias y grandes decepciones. Pero mirando mis nuevos cuadros, las caras sonrientes de mis hijos, me di cuenta, sobreviviremos, lo conseguiremos. Y quizá algún día pueda decir que esta lucha ha merecido la pena, porque en esa lucha me encontré a mí misma. Y fue el descubrimiento más importante de mi vida. La vida tomaba poco a poco un nuevo rumbo. Estaba compaginando el trabajo en la biblioteca, los encargos de ilustración y mi arte. Cada día estaba lleno de preocupaciones e inquietudes, pero me sentía cada vez más fuerte. Una mañana, mientras preparaba a los niños para ir al colegio, sonó el timbre. Era Carmen, mi suegra. Sentí que mis músculos se tensaban. Nuestra relación con ella siempre había sido complicada, y desde que dejamos a Miguel, apenas nos hablábamos. «Isabela». La voz de Carmen sonaba desacostumbradamente suave. «Necesito hablar contigo. Es importante». Quedamos en vernos en el parque después de llevar a los niños al colegio. Durante todo el trayecto me pregunté qué podría necesitar Carmen. Quizá Miguel había decidido pedir el divorcio, o quería demandar a los niños. Cuando llegué al parque, Carmen ya me esperaba en un banco. Parecía mayor de lo que yo recordaba y estaba perdida. «Isabela», empezó cuando me senté a su lado. «Quiero pedirte disculpas». La miré sorprendida. «Carmen, siempre tan orgullosa y segura de tener razón, pidiendo perdón». «¿Por qué?», pregunté con cautela. Carmen respiró hondo. «Por todo. Por cómo te he tratado todos estos años. Por no apoyarte cuando dejaste a Miguel. Me equivoqué». Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Y Carmen continuó. «Sabes, después de que te fuiste, he estado pensando mucho. Sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre lo que le enseñé a Miguel. Y me he dado cuenta de que estaba equivocada en muchas cosas. Me habló de su matrimonio con Raúl, el padre de Miguel. Me habló de su matrimonio con Raúl, el padre de Miguel, de cómo durante años soportó sus engaños y su negligencia, creyendo que así era como debía ser, que lo más importante era mantener unida a la familia a toda costa. Creía que estaba haciendo lo correcto», dijo Carmen con lágrimas en los ojos, «que estaba enseñando a Miguel a ser un hombre de verdad, y en realidad le estaba enseñando egoísmo e irresponsabilidad». La escuché, sintiendo cómo se derretía el hielo de mi corazón. Por primera vez, vi a Carmen no como una suegra formidable, sino solo como una mujer cansada y confundida por sus errores. «Carmen», le dije suavemente, «tú no tienes la culpa de las acciones de Miguel. Es un hombre adulto y es responsable de sus propias decisiones». Ella negó con la cabeza. «No, Isabela, yo hice mi parte y ahora quiero hacer lo correcto». Para mi sorpresa, Carmen se ofreció a ayudar. Quería participar en la vida de sus nietos, ayudarme económicamente hasta que me recuperara. «Sé que no puedo arreglar el pasado», me dijo, «pero tal vez podamos construir una nueva relación, por el bien de los niños y por el nuestro». Me quedé pensando en su oferta. Una parte de mí quería negarse, recordando todo el dolor del pasado, pero otra parte de mí se dio cuenta de lo importante que era que los niños se unieran a su familia y de lo mucho que yo necesitaba todo el apoyo posible en ese momento. Al final, acordamos empezar poco a poco. Carmen empezó a recoger a los niños del colegio 2 veces por semana, lo que me dejaba más tiempo para trabajar y crear. Poco a poco,
nuestra relación empezó a cambiar. Vi sabiduría y experiencia en Carmen que no había visto antes en su carácter autoritario. Este apoyo inesperado me abrió nuevas oportunidades. Pude aceptar más encargos de ilustración y dedicar las tardes a mis cuadros. Rafael, el dueño de la galería, estaba encantado con mi nuevo trabajo. «Isabela», me dijo un día, mirando mi último cuadro, «hay una nueva profundidad en tu obra. Creo que es hora de organizar tu exposición individual». La noticia me sorprendió y me inspiró a la vez. Una exposición individual era la oportunidad de establecerme como un artista serio, pero también suponía una responsabilidad y un riesgo enormes. Preparar la exposición me llevó varios meses. Trabajé día y noche intentando crear una colección coherente de obras. Carmen se convirtió inesperadamente en mi principal ayuda y apoyo. Cuidaba de los niños cuando trabajaba hasta tarde, me traía comida al estudio, me animaba cuando estaba a punto de rendirme. Una semana antes de la inauguración de la exposición ocurrió lo inesperado. Miguel me llamó. «Isabela», me dijo con una voz inusualmente suave, «me he enterado de lo de tu exposición. Estoy orgulloso de ti». Me quedé en silencio, sin saber qué responder. «Sabes», continuó tras una pausa, «me he dado cuenta de muchas cosas en este tiempo, sobre mí, sobre nosotros. Quiero pedirte perdón por todo». Aquella noche hablamos largo rato. Por primera vez en mucho tiempo, hablamos honestamente, abiertamente, sin acusaciones ni excusas. Miguel habló de su terapia y de cómo estaba trabajando en sí mismo. Yo compartí mis miedos y esperanzas. «No te estoy pidiendo que vuelvas», dijo Miguel al final de la conversación. «Solo quiero que sepas que te apoyo y siempre estaré a tu lado si necesitas ayuda». Después de aquella conversación, me sentí extrañamente aliviado. Fue como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Me di cuenta de que estaba preparada no solo para la exposición, sino también para una nueva etapa de mi vida. La noche de la inauguración fue emocionante y triunfal. Mi obra recibió críticas muy favorables de críticos y visitantes. Me situé en el centro de la sala, rodeada de mis cuadros, y sentí que por fin había encontrado mi lugar en el mundo. Carmen estaba cerca, contándoles a todos con orgullo lo de su cuñada artista. Los niños corrían entre los invitados, señalando con admiración los cuadros de mamá. Y en el rincón más alejado de la sala vi a Miguel. No se acercó, solo se quedó mirando mi obra con una expresión incomprensible en la cara. Una mezcla de orgullo, pesar y algo más que no pude descifrar. En ese momento me di cuenta de que ese apoyo inesperado, de Carmen, de Miguel, de amigos e incluso de desconocidos, era la base sobre la que podía construir mi nueva vida. Una vida en la que no era solo la esposa o la madre de alguien, sino yo misma. Isabela, una artista, una mujer que había encontrado su camino, y estaba agradecida por ello, por cada día duro, cada lágrima, cada sonrisa, porque todo me había llevado a donde estaba ahora, la verdadera yo. Habían pasado 5 años desde el día en que salí de casa de Miguel con 2 niños y una maleta de inseguridades. 5 años de lucha, descubrimientos, bajadas y subidas. Y aquí estoy, de pie frente al espejo de mi nuevo estudio, preparando la inauguración de mi tercera exposición individual. Miro mi reflejo y apenas me reconozco. Las arrugas alrededor de mis ojos se han hecho más profundas, pero ahora son más de risa que de llanto. Tengo canas en el pelo, pero no tengo prisa por pintármelas. Cada pelo plateado me recuerda el camino que he recorrido. Diego, ya adolescente, se asoma al estudio. «Mamá, ¿estás lista? Vamos a llegar tarde a la inauguración de tu propia exposición». Sonrío mirando a mi hijo. Ha crecido mucho, se ha convertido en un joven de verdad y, para mi alegría, ha heredado mi amor por el arte. Sus dibujos ya adornan las paredes de nuestra casa. Lucía, mi princesita, que ya no es tan pequeña, patalea impaciente en la puerta. «Mamá, vámonos.
Quiero ser la primera en ver tus nuevos cuadros. Nos dirigimos a la galería en familia. De camino, recuerdo lo mucho que han cambiado las cosas en estos años. Tras el éxito de mi primera exposición individual, mi carrera como artista empezó a despegar. Los pedidos de cuadros e ilustraciones llegaban con regularidad. Incluso pude dejar mi trabajo en la biblioteca y dedicarme plenamente a mi arte. La relación con Carmen, mi antigua suegra, se convirtió de repente en una de mis principales fuentes de apoyo. No solo me ayudó con los niños, sino que se convirtió en mi admiradora más devota, asistiendo a todas las exposiciones y hablando de mi arte a todos sus conocidos. Miguel, nuestra relación ha recorrido un largo camino. Después de aquella conversación el día de mi primera exposición, empezamos a recuperar poco a poco la confianza, no como marido y mujer, sino como padres de nuestros hijos y, con el tiempo, como amigos. Fue a terapia, trabajó sobre sí mismo. Vi cómo cambiaba su actitud ante la vida, ante su familia, ante mí. Aprendimos a comunicarnos sin culpas ni resentimientos, anteponiendo el bienestar de nuestros hijos. Cuando Miguel me dijo hace 2 años que había conocido a una mujer y quería volver a casarse, no sentí celos ni resentimiento, sino auténtica alegría por él. María, su nueva esposa, se había convertido en una buena amiga de nuestra familia y los niños la adoraban. Y yo me encontré a mí mismo en mi arte. Cada cuadro, cada pincelada es una parte de mi alma, de mi historia. Pinto mi dolor y mi alegría, mis miedos y mis esperanzas, y la gente responde a ello, encontrando en mis obras un reflejo de sus propios sentimientos. Llegamos a la galería y veo una multitud en la entrada. Me invade la emoción, no la emoción nerviosa y asustada de antes, sino más bien la expectación y la alegría. Dentro de la galería me recibe Rafael, que ya no es solo el dueño de la galería, sino un amigo íntimo y mentor. Isabella, tu nuevo trabajo es increíble, me dice mientras me abraza. Te has superado a ti misma. Miro alrededor de la sala donde están colgados mis cuadros. Cada uno de ellos forma parte de mi viaje de curación. Ahí está el paisaje que pinté los primeros días después de dejar a Miguel. Colores oscuros, trazos irregulares que reflejan mi dolor y mi confusión. Y al lado está el bodegón alegre y luminoso que creé el día que recibí mi primer gran encargo. Un retrato de Carmen, en el que aparece sabia y amable, como aprendí a verla. Una composición abstracta que simboliza mi mundo interior, complejo, polifacético pero armonioso. Y, por supuesto, retratos de mis hijos, Diego y Lucía, en los que intenté captar no solo su aspecto, sino también sus almas, sus sueños. El último cuadro de la exposición es un autorretrato. No me atreví a pintarlo durante mucho tiempo, pero ahora, al mirarlo, siento que completa perfectamente la exposición. Soy una mujer fuerte, segura de sí misma, con un pincel en la mano y fuego en los ojos. Una mujer que pasó por el dolor y la desesperación, pero que encontró la fuerza no solo para sobrevivir, sino para crear una vida nueva y hermosa. La ceremonia inaugural transcurre como entre la niebla. Respondo a las preguntas de los periodistas, acepto las felicitaciones de los invitados, pero mi mirada vuelve una y otra vez a mi familia. Diego y Lucía están orgullosos al lado de Carmen. Miguel y María han venido a apoyarme y se lo agradezco. Cuando termina el parte oficial, una joven se acerca a mí. En sus ojos veo el mismo dolor y confusión que una vez sentí yo misma. Señora Isabella, me dice en voz baja. Sus cuadros parecen contar mi historia. Yo también he dejado a mi marido hace poco y tengo 2 hijos. No sé qué hacer ahora, cómo vivir. Le cojo las manos y le digo lo que una vez yo misma quise oír. Eres más fuerte de lo que crees. Cada día es un paso hacia una nueva vida. No tengas miedo de los retos, no tengas miedo de los errores. Forman parte del viaje. Lo principal es no detenerse. Mientras se aleja, siento que se me llenan los ojos de lágrimas,
pero no son lágrimas de amargura, sino de gratitud. Gratitud al destino por todas las pruebas que han hecho de mí lo que soy hoy. Por la noche, cuando se clausura la exposición, vamos en familia a nuestro restaurante favorito. Diego y Lucía hablan entusiasmados de sus impresiones sobre la exposición. Carmen muestra orgullosa las fotos que hizo para sus amigos. Me siento rodeada de amor y apoyo y pienso en lo lejos que he llegado de la mujer asustada que huyó de casa con sus 2 hijos hace 5 años. El camino hacia la curación ha sido largo y difícil, pero cada paso ha sido importante. Aprendí a perdonar, no solo a los demás, sino también a mí misma. Aprendí a creer en mi propia fuerza, a afirmar mis límites, a valorarme. Y lo más importante, he aprendido a amar la vida en todas sus manifestaciones, a encontrar la belleza incluso en los momentos más oscuros. Cuando llegamos a casa, entro en mi estudio. En el caballete hay un lienzo en blanco, el comienzo de un nuevo cuadro, de una nueva historia. Cojo el pincel y doy la primera pincelada. Mi viaje hacia la curación no ha terminado. Continuará a lo largo de mi vida, en cada cuadro, en cada conversación con mis hijos, en cada nuevo día. Y estoy preparada para ese viaje, porque ahora sé que tengo la fuerza para recorrerlo hasta el final. Y más que eso, sé que este camino es hermoso,